¿Qué tal? Muy buenas noches. Les hablamos acá desde la Asociación USHNU. El día de hoy nos honra poder estar con el señor Isaac Humala, en donde vamos a hablar un tema muy importante. Un tema que vamos a abordar durante todo el mes, que es básicamente el fracaso del proyecto republicano y qué deberíamos hacer como peruanos para unirnos en un nuevo proyecto que nos lleve hacia la prosperidad y hacia la unión de nuestra nación. Así que esto va a ser un conversatorio ameno de aproximadamente 1 hora y muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar ahora mismo. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Walter Arauco, director de la Asociación USHNU y aquí estamos con mi compañero Cristiano Han, asociado del Centro Cultural USHNU. Ambos politólogos, y vamos a entrevistar ahorita mismo al señor Isaac Humala. ¿Qué tal, señor Isaac Humala? El cual no necesita presentación, todo el mundo lo conoce, un reconocido abogado y también el patriarca de una de las familias más prominentes actualmente en lo que es la política, porque uno podría estar en contra o a favor, pero es una familia que ha tenido mucha importancia en el devenir político de estas últimas épocas. ¿Qué tal, señor Isaac? Bueno, muchas gracias, agradecido por estar en la casa. Yo, con todo afecto, estimación, son jóvenes, ¿no?, para contestar las preguntas, ¿no? Así que estoy a disposición. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, empecemos. Como habíamos adelantado, el proyecto que hemos tenido es el proyecto republicano. Muchos podrían indicar que ha habido un fracaso, una fragmentación, con un sistema político cada vez más fragmentado, con altos niveles de corrupción y altos niveles de criminalidad, el cual parece que no va a acabar y que incluso se está yendo a peor. Entonces, podríamos preguntarle e iniciar, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué la República ha llegado a este devenir? Bueno, primeramente, decir que ha fracasado el proyecto republicano, ¿no? Habría que ver de quién fue ese proyecto republicano, quién es el autor y en qué consiste. Sería la primera cuestión, ¿no? Para mí, no, proyecto republicano, así como se entiende, no es correcto históricamente, porque se trata de que después del descubrimiento de América, con Colón, etc., entonces se desconocían dos continentes, ¿no? Eurasia, África, que es un continente, y América, que es otro. Claro, en política, convencionalmente, el mundo tiene 5 continentes. Pero esa es convención, porque el continente es tremendo espacio de tierra rodeado por agua. Y eso hay solamente 2, la América y Eurasia, África. Entonces, durante millones de años, hasta 1532, no hay la posibilidad de conocerse el uno al otro continente. Primer problema. Segundo, no, para que esto pueda ocurrir, ¿no?, ha tenido que el trabajo como actividad humana, ¿no?, ser reemplazado, ¿no?, por la energía física, el viento, ¿no? Antes era solamente por músculo, ya sea del hombre, ¿no? Entonces el corazón es su motor, ¿no?, y su comida, el combustible. Y si es animal, las bestias, ¿no?, sus motores son su corazón y su energía es el forraje. Pero en el siglo XIII de la presente era más o menos, ¿no?, por primera vez la especie humana, ¿no?, doma y somete, ¿no?, una energía natural que es el viento, la energía eólica. Entonces ya con la vela, porque antes era a remo en todo caso navegar, ya gracias a la vela puede llegar Colón acá. Entonces cuando llega Colón acá, el América está muy atrasado comparado con el otro continente. Solamente más o menos el 10% del territorio de la América, que es el 40% del mundo, ¿no?, solamente el 10% más o menos es que ya está con civilización. Son los aztecas, que es más o menos el 75% del territorio, ¿no?, que está entre Centroamérica y Norteamérica, ¿no?, y los incas que están, ¿no?, de la meseta del Collao, lago Titicaca, hasta Pasto en Colombia. Y el resto, el 90%, no ha llegado ni siquiera al salvajismo. Está antes del salvajismo.
¿no? No hay todavía tribus siquiera, sino simplemente hordas, ¿no? Entonces, los europeos que llegan y siguen llegando, hay un trasplante. Entonces, el 90% es simplemente ocupado como tierra que se encuentra que no tiene dueño. ¿Por qué? Porque los cobrizos, ¿no?, del 90% ni siquiera son salvajes. No saben trabajar, no tienen disciplina. Entonces, esos no pueden ser dominados. Van a morir como fieras, erradicados, heroicamente, como una fiera, mediante la cacería, ¿no? Ya. En cambio, la gran ya civilización, los aztecas y los incas, ellos son conquistados. Ellos serían los que van a ser incorporados si hablamos de proyecto republicano. Pero ¿cómo sería este proyecto? Los aztecas, diferente de los incas, era que los aztecas eran más o menos, ¿no?, entre 8 y 10 caudillos manejaban, ¿no?, la inmensa azteca, Maya y México, ¿no?, y en plena guerra entre ellos. Entonces había siempre un status quo, ¿no? Entonces no era un imperio, era un archipiélago de imperios manejado en unos estados predominando, en otros así. Pero había ese equilibrio, es cierto equilibrio. En cambio, los incas era como un reloj. Estaba Atahualpa, todo el mundo obedecía a Atahualpa, o Manco Cápac, o Sinchirroca, cualquiera de los incas. Era un imperio, manejado como un reloj, uno solo. Ese sí era un imperio. Razón por la que los aztecas, a pesar de que son más del doble que los incas en cantidad y en extensión territorial, no aguantan 4 años. Entra Hernando Cortés, allá va como su secretario Pizarro, ¿no?, y buscan alianza con Moctezuma, engaña a Moctezuma para debilitar Cuauhtémoc y otros, lo liquidan, ¿no?, media alianza, traiciona a Moctezuma, lo ahorca a Moctezuma, lo liquida a Moctezuma, no, con la alianza de Cuauhtémoc, y así, ¿no? Muertos 2, 3 líderes, ya no hay líderes, ¿no? Y el pueblo mexicano parece que está más feliz, porque cada uno de los líderes aztecas parece que eran más feroces que Hernán Cortés. Entonces, al 4.º año, en 1524, ya no hay aztecas, ¿no? Y se han sometido simplemente. Pero está más aliviado porque sus españoles tan fieros que son, no son tanto como los suyos. En cambio, cuando llega Pizarro acá en 1532, ¿no?, pucha, ¿no?, claro, también había guerra civil y era feroz entre Huáscar y Atahualpa, porque había crecido, pero el imperio sigue, porque a la ejecución de Atahualpa hereda Toparpa acompaña hasta Jauja, ¿no? En Jauja lo envenenan a Toparpa porque aparece el legítimo, el hermano de Huáscar, ¿no?, Manco Inca, ¿no?, un muchacho de 14 años, jefe reconocido y legítimo. Entonces, cuando se acerca de Huancayo ya hacia Jauja, que era lo importante, Huancayo era caserío, ¿no?, entonces se ve en un problema Pizarro. Viene con el hermano de Atahualpa como inca, Toparpa, y el comandante en jefe del ejército de Atahualpa, Calcuchímac, ¿no? Entonces lo mata a Toparpa Pizarro en Cajauca para recibirlo y reconocerlo a Manco Inca, y le echa la culpa a Toparpa, y Toparpa es envenenado, y también Calcuchímac, también lo quema medio cuerpo. Bueno, entonces ya, y viene, entonces le reconoce Pizarro a Manco Inca y entra como aliado de Manco Inca, reconociendo a Manco Inca como jefe de Estado, ¿no?, como un aliado, como un auxiliar contra su enemigo, ¿no?, de Manco Inca, Huáscar, ¿no?, metido en ese problema. Entra, entonces sería un proyecto de república, pongamos, pero esta república, ¿quién manejaría? ¿Estaría manejando quién? ¿El agresor, el extranjero, Pizarro o el otro? ¿No? Hasta el final, ¿no?, los reyes de España, a través de Pizarro y Almagro, reconocen
a los incas como soberanos. Y me dice que en el Museo del Prado, he ido varias veces, pero me ha perdido todo el tiempo, ¿no? Han hecho una genealogía los reyes incas, y en los últimos se consideran herederos. Es por el traslatio imperio. Ya, herederos de dos imperios. En donde al último inca de Vilcabamba, él lo pasó al virrey y el virrey lo pasó a los reyes de España. Y no solo en eso, también en varias heráldicas. Yo personalmente soy huancaíno, que es un pueblo bastante mestizo y que se enorgullece de haber derrotado a los incas, y también se enorgullece de nunca haberse visto sobajado por los españoles, que nunca ha habido ninguna hacienda. Y por la victoria que hubo con los incas, en el escudo de una de las casas reales, y que es actual estudio de Huancayo, han puesto el escudo de Castilla. O sea, no es solamente el imperio inca, sino a varias regiones se terminó juntando tanto la monarquía española con la monarquía local. Bueno, entonces el asunto es de que una cosa es en el 90% Estados Unidos, Argentina, puede ser Venezuela, Cuba, ¿no? Son trasplantes de unos puramente blancos, como Norteamérica. Pero en otras han venido, ¿no? Blancos con negros, por ejemplo Cuba, ¿no? Entonces cuando va uno a Cuba o Venezuela, no hay zambos, o sea, mezcla de negro con cobrizo, sino es mezcla de blanco con negro, son mulatos. Entonces uno ve en Cuba, en esos sitios, ¿no? En Cuba, por ejemplo, de cada 100, ¿no? Blancos habrán 2, negros 2, el resto son mulatos. Y no hay cultura, no han creado cultura, ¿no? Menos en Venezuela, no hay, ni en Brasil. En Brasil, en todo caso, es cultura importante que se ha trasplantado, así como en Norteamérica o en Canadá, ¿no? Puramente blancos, predominantemente ingleses y algo de franceses, canadienses. Bueno, entonces, en el caso del Perú, capaz en el de México puede haber un trasplante porque ahí se ha sometido ya, ¿no? Los aztecas, ¿no? Los aztecas no tienen añoranza de lo azteca, ¿no? Ellos se han vendido, diríase, o se han pasado a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como a la Virgen de Guadalupe ya. Pero en el Perú, ¿no? Los cobrizos no nos hemos rendido, ¿no? Hemos sostenido una guerra en forma, guerra de ejército incaico con generales incas como generales durante 40 años, de 1532 a 1572. Y ese está ya en el libro, está en la guerra de los Viracochas de Vega Bello, que es fundamental leerlo porque ahí ya no es tradición. Es en tal batalla, fue en tal parte, el comandante en jefe de los españoles fue tal fulano y de los patriotas tal fulano, pelearon, murieron tantos españoles, murieron tantos indios, murieron tantos caballos. A mí me parece algo curioso que usted lo dijo en una otra entrevista, que los incas conquistaban enamorando, no bueno, como los ingleses o los franceses que exterminaban pueblos. Sí, pues. Y en parte los españoles, en parte lo hacían porque enamoraron a los tlaxcaltecas para destruir los aztecas y crear lo que hoy es el día México, el país de los guadalupanos. Y acá pasó algo similar. Si uno lee los cronistas a Betanzos o a Cieza de León, es muy curioso porque cuando hablan de los aztecas se refieren a los aztecas como bárbaros que comían carne humana, hacían sacrificios humanos, y en parte es cierto. Pero cuando hablaban de los incas se los refería como personas nobles y muy civilizadas, con un nivel civilizatorio y un nivel de organización estatal, organización de recursos bastante respetable, al cual habría que seguir en un futuro gobierno virreinal. Y es justamente por eso que cuando llegaron acá los incas, digo los españoles, el quechua, porque por ejemplo en las zonas del Ecuador, el quechua todavía no estaba muy bien difundido en la época del Imperio Inca. El Imperio Inca no llegó a durar lo suficiente como para poder difundir completamente el runasimi. Fue durante el virreinato que el quechua se terminó por difundir en Ecuador. Y uno se tiene que poner a pensar, el epicentro del quechua está en el centro de Perú y en el sur. ¿Cómo llegó a Ecuador? Y es porque fue un proceso en donde tanto el Tahuantinsuyo como posteriormente el Imperio Incaico lograron construir una identidad en base a lo andino, el runasimi, el quechua,
y lo hispano, que sería la religión católica. Interpretaciones, digamos, de Claro. hechos. Entonces el problema está con estas entrevistas, ¿no? De haber debate para llegar a una conclusión. Entonces, la conclusión es la siguiente para mí. Si una civilización, por obvias circunstancias, no resiste y se echa y se ha sometido, ¿está bien? No, y es un fenómeno. Ahí está México y la Virgen de Guadalupe, ¿no? En cambio, en el Perú, ¿no? Hay una guerra a muerte y resulta que Toledo va a durar más tiempo, va a gobernar 21 años, ¿no? 12 años en derrotar completamente el poder incaico y liquidar, ¿no? al último inca. Y justamente como usted decía, ¿no? Cuando regresa al final, en 1581, Toledo, el rey lo recibe de forma especial en palacio, hace las condecoraciones y cuando quiere despedirse, le dice, lo siento, le dice, pero usted ha matado a un rey y al rey solamente mata a otro rey. Yo no le he autorizado. En consecuencia, ¿no? Debiera ordenar que le ejecuten. Pero no voy a hacer eso, pero no va a salir en libertad. Y le echó que Toledo muera al día siguiente o a los meses. No pensó eso. ¿Por qué? Porque una vez que Toledo ya ganó, mató al muchacho Tupac Amaru I y tenía un niño de 7 años. Entonces cuando ven, ¿no? Y hay que matar, ya no haya incas, porque el hecho que haya incas friega la cosa, ¿no? Entonces, pero las mujeres protestan, pongan, ¿por qué van a matar al niño? Al niño. Entonces aceptan eso, pero entonces lo castran. Por eso va a morir castrado, ¿no? Muy mal en España, como un perro, ¿no? El último hijo de Tupac Amaru. Y fue sancionado, ¿no? Murió en la cárcel, ¿no? Toledo. Bueno, entonces, pero pasa con lo siguiente. Cuando Toledo derrotó ya, ¿no? Y informa entonces le dice, ya pues haga usted lo que sea. Entonces le dice, mire, hemos ganado, ya no hay enemigo. Un inca general, ¿no? Y ejércitos incaicos. Ya están desmoralizados todos. Pero resulta que en el lapso de la guerra, de guerra en que estamos, que la hemos ganado, promediando ya con estos primeros años de paz, hay más muertos en la paz que en la guerra. ¿Qué ha pensado? Que si bien los grandes generales han sido derrotados fácilmente por nosotros, ahora están matando uno por uno a nosotros los conquistadores. Y ya estaban muriendo más. ¿Por qué? Porque el indio no es bueno como esclavo, malazo. Cualquier negro es mejor, ¿no? Como siervo tampoco, ¿no? Pero trabajando a sus costumbres como inca, muchas son muy fructíferos. Para ellos el trabajar es fiesta, ¿no? Y son más productivos, no necesitan para controlar. Pero no obedecen tampoco al extraño. Entonces le dice, haga usted lo que debe hacer. Entonces, ¿qué hace el Toledo? Va a quedarse 9 años. Y en sus estudios, que usted parece que ha leído los comentarios, los cronistas, ¿no? Encuentran que los españoles no tienen idea de quién era la tierra, sino simplemente se agarraron, cada cual. Entonces, tenemos que poner orden. Las tierras ya tenían dueño, eran de las comunidades. El 90% de las tierras era del pueblo, de los sellos comunidades, reconocidos por los incas. Y el 10% era, el 8% más o menos, ¿no? Era tierra de los incas, de la aristocracia, ¿no? Y el 2% del clero. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? Ordena, vamos a reconocer la tierra del pueblo dado por los incas, que están con mojones, con todas esas cosas, ¿no? Sus fronteras.
geográficos o accidentes geográficos. Ahora le vamos a dar con la firma del juez, del virrey o del corregidor. Entonces empezaron a dar títulos, ¿no? Reconociendo incluso por ley, considerando intangibles, imprescriptibles, invendibles las tierras de los incas, de los ayllus. En cambio sí, ¿no? Las tierras que eran de los incas y tierras del clero se repartieron, ¿no? De acuerdo a sus méritos los conquistadores. ¿Ya? Y por eso ahora, por otra parte dan la ley, ¿no? considerando el quechua idioma general de los indios y el castellano idioma general de los españoles. Y Toledo establece la coexistencia del imperio incaico con el imperio español bajo la hegemonía del rey de España en España y de los corregidores acá, de sus autoridades acá. Coexistencia bajo la hegemonía o el orden, de tal forma que un español directamente no puede mandar, sino tiene que mandar a través del curaca y a través de los jefes de los ayllus. Y en las universidades entran únicamente raza pura, solamente español de padre y madre. Un mestizo no puede entrar, un mulato tampoco. ¿Ya? Pero nadie puede graduarse en las universidades, doctor, médico, contador, teólogo, politólogo, abogado, sin dominar el quechua. Y hay más que para ir puntualizando en qué momento estamos ahorita de la historia. Podemos decir, y como nos has estado contando, de que bajo su visión etnonacionalista, existen como distintos pueblos. Aquí es el pueblo cobrizo, que fue una de las primeras civilizaciones, una de las primeras 5 civilizaciones, la cual durante el periodo virreinal se le infundó otro proyecto, el cual era mantener el imperio inca, pero bajo la sumisión de un rey de España. Y ahora que estamos acá podemos ver que era un proyecto distinto al que tenemos ahora, porque era un proyecto que se basaba más que todo en una visión más medieval, más tradicional del catolicismo, de una monarquía. Pero luego, ¿qué pasó? Porque había una cierta alianza y un balance de poder, porque el mismo rey de España, los mismos virreyes, no querían que los criollos tengan todo el poder acá, porque ellos iban a buscar independizarse. Y es por ello que les dejaban y le daban parte del poder a la misma nobleza indígena, a los curacas de estas zonas. Y era una forma pragmática para poder tener el control. Pero luego de la rebelión de Túpac Amaru II, en donde se suprimió a muchos nobles indígenas en el sur, no a todos, pero a muchos sí, y también se suprimió buena parte de la cultura quechua, de la cultura indígena. El Perú se empezó a criollizar un poco más, y ya con la independencia se criollizó totalmente el poder de acá en nuestro país, y ahí es donde se fundó un nuevo proyecto. Ya, a ver, sobre eso, ¿no? Acá se trata, ¿no?, de una civilización que ha sido conquistada, que ha sido militarmente vencida, ¿no?, por una civilización extracontinental, ¿no? Entonces, ha sido vencida y sometida, ¿no? Pero ambas eran culturas, pero era la incaica estaba en el primer estadio de la cultura, en la Edad de Piedra, en el Neolítico, y llegado al grado de sofisticación en el Neolítico, ¿no?, ya, a lo que no llegaron ninguna de las otras, porque tenían otra salida. En cambio, ¿no?, la mayoría, los blancos, ¿no?, y los chinos, que habían pasado por el Neolítico y la Edad de Piedra, habían pasado, que duró milenios, ¿no?, ha pasado después de la edad estaban conociendo recién el cobre, ¿no?, porque si hubieran conocido, habría pues un platito, una ollita de cobre, no hay. Había latones para adorno nada más, estaban muy al comienzo, y la edad de cobre dura millones de años, ¿no? Y entonces los otros habían pasado la edad del cobre, después habían pasado más larga todavía la edad del bronce, ya la edad del hierro, y estaban ya en la edad del acero,
porque Pizarro tiene armas de acero, su espada de acero, su mosquete, el antecesor de la metralla, ¿no? Es de acero, ¿no? El anterior al fusil, ¿cómo se llama? Mosquete. Tiene arcabuces. El arcabuz también es de acero, ¿no? La pólvora y el cañón. El cañón que llevaron era de 3.800 kilos. El cañón. ¿Y cómo llevan el cañón, ¿no? a Cajamarca? Y del Cerro Polonia va a disparar en pleno día, sin nubes, ¿no? El tronar del estallido, la luz, pucha, entonces les pareció dioses, ¿no? Como puede haber rayo, trueno y ¿cómo se llama? Sin nube. Bueno, entonces lo que se trata es de la ocupación territorial, ¿no? del conquistador, ¿no? del territorio conquistado, ¿no? En el cual, por ejemplo, ¿no? La tragedia de los mestizos, entre ellos de Garcilaso, fue de que como habían pues mestizos como cancha, ¿no? y casi no habían pues porque ya muy pocas vinieron. Entonces, en la primera generación ya hubo problema. Los conquistadores mataron al primer rey Vasco Núñez de Vela, le cortaron el pescuezo, ¿no? Entonces había esta cuestión. Entonces dijeron, no los mestizos no pueden heredar nada, tienen que ser hijos de española. Entonces incluso hay anécdota en los comentarios reales en que llega pues cantidad, viene esa ley, ¿no? Y viene también, si en el censo dice que habían 10.000 hombres, ¿no? Vienen 10.001 mujeres. Entonces hay chistes incluso que cuentan que había una ya maduritas, vienen de 28 años, 27 casaderas, y otra un poco pasadita también. Pero, ¿qué edad pasadita? ¿Eh? Más o menos, ¿qué edad es pasadita? Capaz pues 40, 41, claro. Pero todavía pueden engendrar. Capaz, ¿no? Claro. Ya. Pero ha venido una belleza, una niña, jovencita, 14, 15. Entonces, una que quiera parecer como la mamá, que le proteja. Entonces, cuando ya están todos a ver la fiesta, están preparándose, ya están adentro los conquistadores, y ellos están mirando, pues, con quién va, porque vienen a casarse, ¿no? Entonces la media ya veterana, ¿no? O ya pasadita, ¿no? Trata de ver por ella, pero también por su hermanita, como su hermanita lo ve. Entonces le dice, tienes que ser más joven. No, le dice, yo estoy locamente enamorado, yo tengo a mi marido en Madrid, ¿no? Yo quiero, ese no llega a un año. Está ya moribundo, todo tuerto, todo fregado, ¿no? Un héroe. Y entonces uno estaba escuchando lo que estaban conversando. Cuando escuchó eso, dice la anécdota, creo que está en Garcilaso. Salta a América, carajo, dice, ¿no? Estas putas, yo no me caso con nadie. Que venga mi India, que yo me caso con ella. Qué pena, yo hubiera preferido la pasadita. ¿Sí ven? ¿Anotado eso? La tragedia del pobre Garcilaso. Su papá lo adoraba. Era muy bueno, casi un genio, ¿no? Tuvo que dejar dinero, haciendo favores a sus amistades, tanto para que le den, para que se vea, porque acá va a ser maltratada, ¿no? ¿Por qué? Porque ella va a venir también según las clases, ¿no? Clase de tercer rango de la aristocracia de España es la Martel, que se va a casar con Garcilaso, ¿no? Entonces, y Garcilaso va a tener 2 hijas, ¿no? Que termina mal, pero a él no le correspondía nada, pues. Entonces los dineritos que dejó a su amigo con eso es que vino en Lima, si te digo, en España sí estaba bien, le reconocieron sus familiares de su papá, terminó millonario, al extremo de que en Montilla, ¿no? En la iglesia, en la capilla de Montilla, ha comprado su cementerio al pie del altar. Cualquiera no podía comprar eso,
ni ahora ni antes. Pero digo que haya encontrado y ubicado, ¿no? El historiador, ¿cómo se llama? El peruano. ¿Cuál? Que ha sido, que tiene su academia, Porras Barrenechea. Porras Barrenechea. Claro, es el que estuvo de embajador como 3 años, Claro, sí. dedicado a estudiar. De él yo justamente estudié los cronistas del Perú y lo que estuvo hablándole de Betán. Claro, entonces él ha hecho un estudio completo de Garcilaso, ¿no? Entonces, lo correcto es que, no obstante que estábamos en el primer estadio de la cultura, la primera era de la cultura, la edad de piedra, al grado de sofisticación, ¿no? Que eso hasta ahora subsiste, ¿no? Todavía subsiste. Entonces los Humala, ¿no? Lo que sostenemos es, hay que restablecer, ¿no? La república fundada por Manco Cápac y Mamaoclio. Pero eso era una monarquía. Puede ser una monarquía, ¿no? Sí, sería bueno, porque las monarquías son mejores. ¿Por qué? Porque Japón, que es la tercera parte del Perú, el Perú es 3 Japón. Sí, pero Japón tiene 126 139 millones de unos. Nosotros tenemos 35, ¿no? Y es una potencia, ¿no? O Inglaterra, 25.000 kilómetros cuadrados, es amo del mundo. Su idioma, el inglés, es el idioma del mundo. Ahora recién ya está en problema, ya está en cuestionado, ¿no? Enanos como grandes países, porque ya está entrando China, ya está, ¿no? Entonces, claro, sería mucho, ¿no? El miércoles anterior he escrito yo un artículo, no sé si ya usted ha leído, ¿no? Sobre Quimpín. En cambio, las otras, la Azteca muerta, esas culturas anteriores del cobre, del bronce, en Asia, ya fueron superados. Entonces nos hemos encontrado, ¿no? Y ya la cultura del hierro en acero, con la cultura de la cultura en base a la piedra, ¿no? Es su gran sofisticación, ¿no? Y la que está con la cultura avanzada, en este momento está como loco. La humanidad se ha hecho más que salvaje, llena, porque el hombre lo que más produce, la mayor producción, es el arma de matar gente, ¿no? Entonces nos hemos bestializado a grados inimaginables, porque esa es la característica, ¿no? de las otras razas, y no así, ¿no? de la cultura incaica. Entonces ¿no? Diríamos, pues entonces en este caso, ¿no? Como consecuencia de de asunto de Chancay ¿no? y el eje de la industria minera y de la industria pesada, ¿no? Sea ya Asia y no Europa, ¿no? Eso puede provocar un tipo de guerra o agravar la guerra mundial que puede venir. Sí, va a venir. ¿No? Entonces, frente a ese hecho, ¿no? Si el Perú, si no mantiene la soberanía absoluta y permite que tenga la soberanía China, estamos fregados. En este momento, durante la PEC, parecía que el presidente Xi Jinping, ¿ya? Y también él mismo se lo proclama, ¿no? ¿Cuánto es del Perú, de la empresa peruana, y cuánto de China? En eso no ha sido consultado Dina, no ha sido consultado nadie. Es que prácticamente ya decidió. Tenemos un estado de idiotas. Ya, por esa razón yo estoy diciendo. El problema es que no podemos hacer nada con China. China tiene una bomba nuclear. Le decimos algo, se acaba el Perú. No, pero podemos pararlo a China. No se puede. A Bolivia lo podemos parar. No, a China sí. A Ecuador sí. No, a China es fácil. Pero China es un país gigante. No, ya sé, no me refiero, vamos a enfrentar. No puede tampoco. Mira, en este momento ya tendríamos aliados. Por ejemplo, Estados Unidos. Mira, al día siguiente, ¿no? Ya dice, si no podemos guerrear a ganarle a Pekín, ya está, ¿no? Entonces queremos ahora, según Biden, no va a ser Chancay, sino va a ser Corio. No, va a ser ¿Paita? Paita.
Pero Cory está más hablando más. Bueno, pero él dice ahí, Ujú. ya, va a ser Paita, y ya eligieron, ¿no?, el Shanghái en la Florida. Ahí estoy poniendo el nombre, ¿no? Al minuto parece ya estaban preparando, ya han contestado. Don Isaac, usted ha comentado hace unos momentos, ¿no?, que el proyecto que usted más o menos defiende es el restablecimiento del Tahuantinsuyo en el Perú. Y por algunos comentarios que hemos estado conversando, este restablecimiento solucionaría muchos problemas que tiene el Perú. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el proyecto digamos, de Estado que usted defendería en las condiciones actuales, ¿no?, para solucionar los problemas del Perú? Ya, por eso. Entonces, en eso tenemos que irnos a los dos mejores en la definición del Perú. Garcilaso dice, desde Pizarro a esta parte: Perú, madre de extraños y madrastra de tus hijos. Esa es la definición lacónica, la más exacta, Sí. y genial, y vuelta a quedar, ¿no? Que ha rechazado eso muy por repelente Basadre en 1958, en un discurso medio suelto en Tacna, en el que dice, esa definición de Garcilaso es lacerante, una verdad, tan verdad, que es insoportable. Lo que tenemos que es humanizar esa definición, ¿no? Es de que el Perú no es uno. Desde Atahualpa, desde 1532 hasta ahora, es un país dual, una excepción en la regla. Todos los países son Estado nacional, pero en el caso del Perú es, ¿no?, un país conquistado, sometido, dominado, ¿no?, y sigue siendo dominado. Hasta ya no existe ni su nombre, ¿no? El nombre que tiene, ese nombre no estaba enterado ni Huayna Cápac ni Atahualpa. Atahualpa murió sin saber que es peruano, ¿no? Entonces, en el Perú actual es un Perú de foráneos. Y foráneos, ¿no?, porque en la misma legislación de Toledo, ¿no?, están dos idiomas. Están, ¿no?, dos leyes. Hay idioma para los indios, idioma para los otros, colegios para el otro, ¿no? No pueden entrar a la universidad, ¿no?, los que no son blancos, ¿no? Entonces es una dominación, y con San Martín y Bolívar llegaron, ¿no? Antes solamente eran los españoles. Estaba prohibido que entren ingleses, franceses, alemanes, ¿no? Según el último censo de la Serna, había solamente 105 que no eran españoles. Acá. Todos eran, con autorización, eran científicos que estaban cumpliendo la línea ecuatorial, todas esas cosas estaban. Pero y cuando va uno, hijitos... Sí hubo casos, incluso hubo casos de un negro que estudió medicina, un mulato. Bueno, puede ser capaz alguna excepción, pero la ley, ¿no? Entonces, ¿no?, incluso, ¿no?, hubo un debate. Por un voto nos hemos salvado los cobrizos de que tenemos alma, ¿no? Porque se debatía en un concilio, no sé, no me acuerdo pero por un voto nos hemos salvado, ¿no? Porque decía, ganó el de las casas que sostenía que los indios sí entienden los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Así que, entonces Basadre dice, ¿no?, el Perú superficial, ¿no?, el Perú de extraños, que están tratados, siendo extraños, están tratados como hijos, ¿no? Y eso que se creen peruanos, nos tratan a nosotros como extraños. Entonces dice, el Perú es dual. Y entonces dice, todas las desgracias, todas esas cosas, ¿no?, depende porque ha sido así, ¿no?
Entonces, ¿no? Entonces por eso nosotros decimos, por ejemplo, en este momento, yo apoyo en todos mis artículos a Dina, porque Dina, ¿no?, ha salvado la parte, si hasta ahora vamos a tener ya 500, falta un poco para 500 años, ¿no? De esos 500 años, el Perú está bajo el ejército de capturó a Ollanta, a Atahualpa, el ejército que manejó, ¿no?, Pizarro, es el ejército que está ahora en los cuarteles, ¿no? Es el mismo, no es el ejército vencido, así del otro en guerra. Entonces dicen que toda la desgracia le han pasado es porque los foráneos que desprecian a los naturales por raza, por todo, ¿no?, son los que usurpan, o sea, se llaman el Perú oficial, porque el Perú, las autoridades, las universidades, los delegados, diputados, congresistas, los que nos representan en las Naciones Unidas y en las embajadas, ¿no?, todo es el Perú de foráneos, ¿no? Entonces, nosotros sostenemos, ¿no?, que debe ser el Perú profundo, ¿no?, el que vaya al poder, ¿no? Y incluso los peruanos que están muy bien, están en los colegios, tienen colegios, los extranjeros tienen sus colonias organizadas, tienen sus colegios, tienen sus iglesias, sus costumbres, su periódico, su club, sus restaurantes, ¿no?, sus matrimonios, su música, toda esa cosa, ¿no? Entonces, ellos, ¿no?, están como extranjeros. 300 japoneses bien patriotas, que nacidos acá, bien patriotas, que están dedicados 100%, ¿no?, al Japón. Si uno quiere comerse un buen ceviche, un buen wine o lo que sea, no vaya pues al club Chachapoyas o al club Ancabelica, ¿no?, o al club Puno, vienes del Titicaca hasta Halloween. Una buena danza de cualquier, vas al Instituto Peruano de Cultura Peruana Japonés, donde el cumpleaños del monarca japonés es el día patrio de Japón. Adoran a su monarca, ¿no?, sagrado saber su idioma, ¿no? Entonces ahora, la fuerza, la organización, el fanatismo, ¿no?, de esos 300, 400 japoneses que trabajan en el Instituto Técnico de Deporte, tienen todo, ¿no?, es superior a la suma total, ¿no?, de las otras colonias de Italia. Hay Club Italia, hay Colegio Italiano, ¿no?, toda esa cosa. Entonces, ¿no?, la diferencia no es mucha, ¿no? Entonces, por esa razón, para nosotros, ¿no?, recordamos lo siguiente: Velasco es el único, desde Pizarro a esta parte, es el único que durante los 5 años que tuvo, o durante la influencia de Velasco, incluso la Constitución del 79 recoge las inspiraciones del velasquismo. Solamente esos 5 años de Velasco netos son la restauración que fue, ¿no?, del Perú incaico, que ha ocurrido desde 1532 hasta ahora. Entonces, en el caso de Dina, ¿no?, está tratando de restablecer, ¿no?, el Petroperú, porque para Velasco, ¿no?, si no tienes energía, especialmente gasolina, no hay defensa aérea, defensa marítima, defensa territorial, ¿no? Y cuando Fujimori, el japonés, ¿no?, liquida Petroperú, no se atreve a liquidar totalmente, lo reduce a la refinería, ni siquiera el depósito de la gasolina de sus 10 pozos que estaban en la misma refinería, eso también estaba privatizado, ¿no? Entonces, ¿no?, entonces ya nacionalizó la IPC, la vieja refinería de la IPC norteamericano, ¿no?, diciendo que esta es la seguridad nacional, porque con la gasolina podemos exigir una resistencia, ¿no?, a Chile, ¿no? Pero cuando deshace Fujimori, ¿no?,
le ha vendido la flota de Petroperú, comprado por Velasco. Tenía una flota especialmente hecha para la distribución de la gasolina en todo el Perú. Son barcos especiales, ¿no? Eso lo compró Chile. Entonces el Perú en este momento fabrica su gasolina, mal o bien, pero no puede distribuir un barril. La distribución la tiene Chile, porque tiene los barcos. Entonces, pero por lo menos ya en este momento ya tiene la nueva refinería. Quieren que eso se haga, la campaña del anti-Perú, ¿no? Del Perú foráneo. Lo peor, ¿no? Ya. Incluso están diciendo que lo van a vacar por esa razón, ¿no? Bueno, entonces, en cambio, ahora nos ha publicado la SUNAT que las transnacionales, 100 de las transnacionales más deudoras, deben, ¿no?, como 30.000 millones de soles, que en dólares es como 8.500 millones. Con 8.500 millones tiene sobrado para pagar la deuda externa, ¿no? Y para darle solvencia refinería, la nueva refinería que trabaja al 100%, entonces es productivo, ¿no? En eso hay avances hechos. Entonces, pero no sé por qué no lo hace, ¿no? Entonces entonces el asunto es, entonces el camino está por ahí. Si en las elecciones del 26 ganara Antauro, ¿no?, vamos a restablecerlo de un cocacho, ¿no? De un cocacho. Muy bien, entonces, ¿no?, para mí ustedes son sumamente valiosos. Podríamos abrir capaz un debate. Ustedes pueden organizar, creo que tienen una institución, ¿no? Yo estaría llano, ¿no?, nos encantaría con algunos partidarios poder pues, debatir. Es que pueden ustedes, capaz un foro con invitación, ¿no? Supongamos acá, o local tiene. Se invita a personas, especialmente estudiantes. ahí donde nosotros estamos muy de acuerdo con la propuesta de que al Perú en cierta forma hay que refundarlo, pero ahí diferimos en... No, restablecerlo, el Tahuantinsuyo. Ahí vamos a llegar. Ahora, claro, se tiene que... Es que habrá dos no hay cosas un solo simplemente. Perú. Simplemente. Hay muchos Perús. Es uno el incaico, pues. Es lo que usted ha leído en los comentarios. Entonces, Claro, es uno. es que yo, por ejemplo, hay muchas... En Cajamarca, en esas zonas andinas, no sale el quechua. Bueno, ya aprenderán. Obligatorio, lo haremos obligatorio. Son aymaras. También hay que reconocer. Yo soy huancaíno y cuando los incas llegaron al Valle del Mantaro, no pudieron conquistarlo, tuvieron que pactar. Claro. Luego llegaron los españoles y los huancaínos, los huancas le habíamos dicho a los españoles: le vamos a ayudar a derrotar a los incas, a los cusqueños y a los quiteños, especialmente los quiteños, eso nos caen peor, si es que van a respetar nuestras tierras y nuestros títulos. Llegamos a conquistar a Quito, luego llegamos a Cusco, luego le salvamos el pellejo en Lima y a rajatabla lo cumplimos. Porque cada español que llegaba al Valle de Mantaro, mis ancestros los mataban. Y bien hecho. Porque gracias a eso, en Huancayo nunca hubo ningún hacendado. Y como nunca hubo un hacendado, como diría uno de los mayores, y en mi opinión, el sí, los hacendados indigenista, estaban un poco en las punas. Arguedas. No, las haciendas, los valles, que eran de tierra de cultivo, ¿no?, esos mantuvieron, pero en las alturas, ¿no?, le permitieron hacienda, ¿no? Por ejemplo, el Cerro de Pascubo, ¿no?, cuando lo matan, le dan una emboscada a un grupo de chilenos, ¿no?, que iban a una hacienda. Eso está en los comentarios reales, creo, no sé en dónde está. Eso está. Entonces, ¿no?, pasan y le dicen: para nuestra vuelta necesitamos tantas mujeres, ¿no?, y la comida hecha. Sí, le dijeron. Regresaron, los envenenaron. Claro. Claro. Entonces creo que
Tuyumayo, algo por el estilo, había. A lo que voy es de que, como decía Arguedas, y él valoraba mucho a los huancaínos y a los puneños, sentido que él decía, mi amor por el indio no está en el indio sometido, en el indio que se rindió, sino en el indio alegre, el indio con soberanía y con voluntad de poder. Y es que en el Valle del Mantaro, como no llegó a haber hacendados, como sí los hubo en Ayacucho, en Huancavelica, la gente adoptó un mestizaje de una forma orgánica y sin la opresión que hubo en esas No, es zonas. que lo que había eran ellos en todo el Perú, en Huancayo, en todas Pero partes. esas zonas tenían Porque los tribus. ayllus no son de origen incaico. ¿No? Los ayllus es natural, porque hay un libro. Era un poco distinto para nosotros. Hay diferencia, pero para sociología, Que nosotros éramos más tienes que bárbaros. leer, mira, si no lees para sociología, ¿no? La sociedad primitiva de Lewis Morgan. Lewis Morgan es un norteamericano contemporáneo más o menos de Darwin, de Marx, pero no se ha conocido ni con Darwin ni con Marx. ¿No? Fue genial. Entonces hay esto, el libro de Engels, El origen de la familia, origen del Estado y de la propiedad, origen de la familia, el origen de la propiedad privada. Ese libro está basado en ese norteamericano, ¿no? Lewis Morgan. Debe leerlo, porque si no, se viene, yo tengo uno y se saca fotocopia, pero debe de haber, fundamental para la profesión que tienen y que están preocupados de esta cosa. Sin leer eso no se puede hacer sociología en el Perú, ¿no? Sí. Porque, sí. Justo como lo comentaba Walter sobre lo que es el Perú. Si bien es cierto, ¿no? Usted comenta que desde los incas, ¿no? Ya existía el Perú, pero esta afirmación podría ser refutada porque en realidad no hay registro de que el Perú existía como tal. Es más, el Perú como tal aparece recién cuando se funda el virreinato del Perú. Entonces, Bueno, esa es lo formal, pues es como que como no tiene partida de nacimiento, no lo hicieron en consecuencia, usted no existe, no es así. El Perú existía. Ahora, que nombre, también tenía su nombre. Tahuantinsuyo es su nombre, ¿no? pero un porcentaje de personas que realmente son descendientes de los incas existen ahora, ¿no? O sea, la mayoría del Perú es mestizo. Entonces, en realidad, lo que... Ya, pero mire, sobre ese mestizo, ¿no? Es más que todo, es cuestión también subjetiva. ¿Por qué? Porque Garcilaso es 50%, biológicamente 50% exactamente blanco y 50% cobrizo. ¿No? Esa es la realidad. Pero él, ¿no? En su libro se define cobrizo. No se ha definido por lo blanco, ¿no? ¿Ya? Y se cobrizo. ¿Por qué? Porque los comentarios reales está dedicado a los indios, mis hermanos, a los mestizos, mis compatriotas, y a los criollos, mis paisanos, porque está escrito en España. Entonces, había en España una buena cantidad de gente nacida en el Perú, que estaban criollos, 100% blancos, ¿no? Con la desgracia de haber nacido, ¿no? En tierra de indios, ¿no? que le bajaban en España, ¿no? Ya, pero esos son los criollos, eso es lo que quedaron acá, y esos hasta ahora dicen mi madre patria, España, y su patria el Perú, se sienten españoles, ¿no? Entonces ahora nadie raza pura ahora, ¿no? No, es muy raro. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Subjetiva, la que nos opta, ¿no? Ahora, por otra parte, yo he descubierto y uso una palabra, ¿no? El peruano está fregado, no tanto por culpa de Pizarro que nos sacó la mugre, o los españoles, o los chilenos, no tanto, sino está en nosotros mismos, está en nuestro cerebro y en nuestro corazón, ¿no? Somos alienados, ¿no?
sufrimos de egofobia. Sí, Egofobia. totalmente. O sea, nos odiamos consciente o inconscientemente, pero nos odiamos en las porciones de cobrizo que tenemos. Y tratamos de agarrarnos de alguna manera de lo blanco que tenemos. Entonces, superarlo eso, ¿no?, es importantísimo, ¿no? Entonces, eso lo ha superado Garcilaso y muchos otros, incluso extranjeros, que no, por ejemplo, Bolognesi, un gran héroe, ¿no? Él personalmente, yo Bolognesi siempre he opinado, es peruano en primera generación. siempre he opinado de que los peruanos finalmente somos... Esa es la gran tragedia, porque si bien somos... Bueno, en Occidente estamos hablando en español, estamos hablando, Claro. estamos comiendo como Pizarro, Porque o sea, estamos ya... si bien tenemos muchos aspectos del occidente antiguo, pero al mismo tiempo estamos muy alejados como para poder ser parte de ese mundo. Ya. Y es ahí donde ya, para ir finalizando y concluyendo, desde distintas perspectivas, desde una perspectiva autonomista, desde una perspectiva tahuantinsuyoana, o nuestra perspectiva, que es una perspectiva peruanista, integralista, hemos visto de que los proyectos que hemos tenido en este país han excluido a la mayor parte de la población y no se les ha trabajado, no se ha valorado la idiosincrasia local, porque siempre hemos sido unos acomplejados de que hemos creído de lo que viene del exterior, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, es lo mejor. Y si nosotros, y en lo que compartimos, es que debemos de buscar un nuevo proyecto personal y un nuevo proyecto en cómo refundar o cómo Claro. reconstruir lo que fue. Ahora, Ahí donde yo le pregunto, precisándola a usted en eso, ¿no?, conviértase en garcilacistas y simultáneamente, ¿no?, del historiador Basadre. Estudiar ellos bien, ahí está el camino. Por ejemplo, Sí. para nosotros, ¿no? Si nosotros somos presidente, gobierno, ¿no?, las deudas se cobran inmediatamente porque están divididas, se cobran que ya están en el Asunat, para el Chancay, ¿no? El dominio de quien domina Chancay, domina el Perú y domina el mundo. y un último mensaje que podría darnos a todos los peruanos sobre qué deberíamos actuar, qué debemos hacer para reconstruir nuestra patria o para reconstruir un pasado tahuantinsuyoano, cómo volver a enrumbarnos. Por de pronto, es que se cobre el dinero que nos deben, que está en la SUNAT. Con eso se cancela la deuda externa y se da solvencia al país. Y segundo, que se establezca la soberanía absoluta del gobierno del Perú para que maneje Chancay, ¿no? Eso para bien de todos, para que no estén problemas de conflicto, porque en este momento ya hay conviden ya, por ejemplo, que avanza un poquito la guerra y que le ha autorizado que use un misil ya de tipo más bravo que tenía en Ucrania Estados Unidos ordenado, con la ligereza ante que dar algo frente a la victoria de knockout de Xi Jinping, ¿no?, el 14 de este mes, ¿no?, el viejo, todavía presidente, ordenó que use esas bombas, ¿no?, y ha usado. Y que Putin, ¿no?, antes ha respondido ya ha notificado que las próximas bombas van a ser a los países que están proporcionando, ¿no? Entonces Putin no entra en vainas, de frente ya mandó, ya respondió. Entonces debemos unirnos y actuar antes que ocurra una catástrofe como la Tercera Guerra Mundial. Bueno, como está en camino, ¿no?, ahora seguramente que le han hecho firmar lo que ha querido, ¿no?, Xi Jinping a Dina. Porque Dina está loca, porque cuando he ido allá no significaba casi nada maltratada acá. Xi Jinping le ha dado la mayor importancia. Nadie ha recibido en la plaza Tiananmen. Claro, estimado. Y ha dado un desfile del Ejército Rojo en Tiananmen, ¿no?, y presidió el desfile en esa plaza principal Xi Jinping y Dina Boluarte. Y justamente ante esa problemática, siendo posible la Tercera Guerra Mundial, ahora sí, ya para unas últimas palabras a todos los jóvenes que nos están escuchando,
¿qué debemos hacer finalmente? Y Pues yo le digo lo siguiente. Usted es joven, también joven, ¿no? Es católica, está. Entonces, hagan un foro sobre esto, un foro permanente. O sea, yo puedo ir, bueno, estoy en los 95, pienso vivir 2 años más capaz, ¿no? Puedo dar conferencias, ¿no? Entonces, intensivamente nos podemos preparar, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Está muy bien esto, pero ya tendrían que investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tanta plata deben? Porque ellos dicen que ellos traen la plata. Se han llevado ya se han llevado más de 6.000 millones de dólares, ¿no? Por las Bambas. Ujú. Y en las Bambas, el más tramposo, doble, triple más tramposo de las empresas mineras que al Perú ha venido, ¿no? Son los chinos. Parece mentira. Entonces, es cuestión de investigarlo. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental que hizo de las Bambas, cuando las Bambas eran de los suizos, empresas privadas suizas. Entonces, cuando se debatían, ¿no? Que cambien, que no haya, ¿cómo se llama? Gasoducto, mineroducto, ¿no? Yo estuve en Suiza, poquito informarme cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces ahí sostenían, ¿no? Que un estudio de impacto ambiental únicamente puede cambiarse por otro estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando ya estaba listo, ¿no? pero el mineroducto estaba en el estudio ambiental, entonces los chinos, Jinping, ya pensando en grande, ¿no? Me ofreció comprarles. Entonces le digo, ya está listo, pero falta el mineroducto. Olvídate de eso. ¿Cuánto cuesta el mineroducto? 1.000 millones, ya. Quitemos 1.000 millones. No, ya. Pero tendrían que cambiar el... No se preocupe de eso. Eso déjelo de nosotros. Eso lo resolvemos nosotros. ¿No? Ya. ¿Y qué pasó? Que mediante maniobras ilegales, en la época de la presidencia de mi hijo, han cambiado con 9 estudios así, estudios sueltos, ¿no? Eliminado punto por puntos fundamentales del estudio de impacto ambiental, que consiste, ¿no? Trasladar el mineral, ¿no? Por mineroducto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, después de eso después de eso, entonces, de frente se han apoderado de una carretera privada, requete privada de las comunidades, ¿no? Más de 100 kilómetros a lo largo de toda una provincia, de Cotabambas a Espinar, atraviesan una provincia cusqueña. Ahí no hay ninguna mina, pero son aldeas que carretera propia. Ahora, según la Constitución, la propiedad de las comunidades tiene más fuerza que la propiedad de cualquier persona, porque son imprescriptibles. Entonces no han hecho los trámites, ¿no? Entonces, investigar eso y plantear la nulidad de eso, ¿no? Ahora ellos están tratando de quedarse bien con regalar dinero por acá, por allá, que le pagan la movilidad, ¿no? Educación, pero entonces, no, para engañar, ¿no? Se hacen los preocupados de los problemas de educación, de salud, ¿no? De la gente. Eso, la mina nada tiene que ver con eso. Ese asunto del ministro de salud o del ministro que corresponda. Bueno, don Isaac Humala, ha sido un placer poder conversar con usted, su mirada del Perú, su diagnóstico del Perú y las soluciones que usted plantea para los problemas que tiene el Perú. Muchísimas gracias por vernos y muchísimas gracias, don Isaac. Muy bien. Ha sido un placer. Ya.